Revolución en verde. Capítulo 68. Entrando a la ciudad de Deika. Un pequeño convoy de vehículos avanzaba a toda velocidad a través de la niebla matutina que había caído sobre la prefectura durante la noche. La niebla era tan densa que, desde el coche que encabezaba la caravana, el vehículo trasero, una gran furgoneta de carga, quedaba casi completamente oculto a la vista. Tampoco se veía nada a los lados de la carretera. La niebla, junto con la espesa vegetación, impedía observar los alrededores. A Kai no le importaba nada de eso. No importaba mucho dónde estaban, cómo era el paisaje ni qué tiempo hacía. Lo único que importaba era que Joy lo había llevado a Deika para encontrar al loco obsesionado con sus peculiaridades y con delirios de grandeza que había decidido reformar el ejército de liberación de Meta y vender a Kai a los malditos héroes. Así que, a medida que sus vehículos se acercaban cada vez más a Deika, Kai no se concentró en el paisaje monótono que pasaba. En cambio, planeó exactamente qué haría una vez que tuviera en sus manos al muerto que había arruinado su trabajo. Con el tiempo, las señales de civilización en la niebla empezaron a aparecer con cada vez mayor frecuencia. Un letrero al lado de la carretera indicaba un restaurante o un hotel al final de una calle lateral. Un puente sobre la vía del tren que iba hacia Deika o el río que éste sombreaba, aunque llegarían antes del primer tren de la mañana. Y entonces estaban casi sobre Deika. La transición fue casi instantánea. En un instante, altos muros de tierra e hileras de árboles bordeaban el camino a ambos lados. Al siguiente, desaparecían, reemplazados por tierras de cultivo suavemente onduladas. Las casas de labranza eran visibles a través de la niebla como formas borrosas, desenfocadas. A medida que el camino los acercaba a Deika, coronaba una pequeña colina, lo suficientemente alta como para elevarlos por encima de la niebla por un instante. Al otro lado del valle, Kai pudo ver un solo edificio que sobresalía desafiante de la niebla. El cuartel general de la compañía de Nerat. Ver la torre con cabeza de martillo avivó aún más la ira de Kai, al recordar las palabras de Garaki sobre la complicidad del líder de Nednerat con el ejército. Derribaría esa torre hasta los cimientos si fuera necesario. El camino se adentraba de nuevo en la niebla, dejando a Kai sumido en su propia ira. La mayor parte de esta se dirigía contra el Ejército de Liberación de Meta. Todos los escolares del país aprendieron sobre uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de su país. Una sangrienta guerra civil entre un gobierno que buscaba aferrarse a los restos del pasado y un grupo insurgente empeñado en imponer su propia visión de la supremacía de los peculiares a punta de pistola. Incluso quienes no estaban predispuestos a odiar las peculiaridades se horrorizaban con razón ante la filosofía y los objetivos del Ejército de Liberación Meta original. Reducir a toda la humanidad a un solo parámetro, la fuerza de su peculiaridad, si es que tal cosa podía medirse objetivamente, era absurdo. Si este grupo de resurgimiento se parecía en algo al original, Kai estaba más que feliz de acabar con ellos allí mismo. Sin embargo, no toda su ira se dirigía al exterior. Había tenido suficiente tiempo y espacio, desde el asalto a su cuartel general para reflexionar e introspeccionar. Kai había sido demasiado arrogante, asumiendo que los héroes desconocían sus maquinaciones o que no había otros grupos de Lampa que pudieran objetar su plan para devolverle relevancia a la Yakuza. Incluso en los últimos días había cometido errores, aunque los atribuya más a no haber dormido desde que asaltaron su complejo. La revisión era una peculiaridad poderosa y podía mantenerlo en funcionamiento sin dormir, pero la tensión mental se acumulaba. Como mínimo, debería haber matado al Dr. Garaki en lugar de simplemente borrar su don. En el calor del momento, Kai solo quería que el hombre sufriera, pero ahora podía volver a ser una espina en su costado. De ninguna manera iba a aceptar su oferta de crear una droga restauradora de su don. Bueno, sabían dónde estaba su laboratorio. Después de lidiar con el Ejército de Liberación de Meta hoy, podrían asegurarse de que ese cabo suelto estuviera atado. Kai se interrumpió cuando su tren de vehículos llegó a un puente que cruzaba el río Takodana, las afueras oficiales de la ciudad de Deika. Un policía con ropa de alta visibilidad se adelantó desde un costado de la carretera, levantando la mano para detener los vehículos. Kai consideró decirle a Joy que lo ignorara, pero se calmó con esfuerzo. Después de todo, no había necesidad de anunciar su presencia tanto a las fuerzas del orden como al Ejército de Liberación de Meta. El coche aminoró la marcha cuando Joy se detuvo a un lado de la carretera y los vehículos que lo seguían imitaron sus acciones. No había nada que bloqueara el puente, pero mientras el policía se acercaba, otros dos hombres emergieron de la niebla.
Sus uniformes los identificaban como policías, pero no llevaban la misma ropa de alta visibilidad que la mujer que los había detenido. Algo en la situación no le sentaba bien a Kai, pero dejó que las cosas se desarrollaran por el momento. ¿Cuál parece ser el problema, agente? A pesar de ser mal hablado y enfadarse fácilmente al ocuparse de los asuntos cotidianos del clan, Joy era sorprendentemente bueno interactuando con las fuerzas del orden. Tenía que serlo para engrasar las manos necesarias y evitar que la gente se fijara demasiado en lo que tramaban los Shiasaikai. Este puente está fuera de servicio, dijo el oficial con voz cortante. Tendrán que dar la vuelta. Aunque la niebla aún era densa, Kai podía ver casi todo el puente desde donde estaba su coche y no parecía tener ningún problema. ¿Qué le pasa exactamente? Pensó Joy, obviamente, pensando lo mismo. Parece estar bien. Accidente de Kirk ayer, respondió el agente con tono aburrido. Parece estar bien, pero se derrumbará con más de 100 kilos encima. Estamos intentando averiguar cómo revertir el efecto. Kai puso los ojos en blanco. Claro que habría un don que pudiera causar semejante efecto. Cualquiera que lo tuviera probablemente agradecería que lo borraran. Entiendo. Hay cosas que no se pueden evitar, ¿verdad? La voz de Joy sonaba como si estuviera cubierta de aceite. ¿Podrías indicarme cómo llegar al puente más cercano a Deika? Lamento decepcionarlos, dijo el oficial, con un tono completamente desinteresado. Pero este es el único puente para automóviles en este lado de la ciudad. Tendría que dar una vuelta y venir por el oeste. Kai entrecerró los ojos. Eso forzaba su credulidad. ¿Qué clase de ciudad tenía solo un puente para entrar o salir, incluso estando ubicada en un valle estrecho? Levantó la mano desde el asiento trasero, señalándole Nemoto. ¿Qué no nos estás contando? Preguntó Nemoto desde el asiento del copiloto. Kai notó la sutil diferencia entre cómo le sonaba la pregunta con su don y sin él. El puente está bien. La oficial habló como si estuviera en trance, pero abrió mucho los ojos al continuar. Pero no le dejaremos entrar hasta que sepamos quién es. ¿Qué hizo? ¿Eres parte del ejército de liberación de Meta? Preguntó Nemoto, interrumpiendo al oficial. Sí. Mierda. Respondió la agente de inmediato, alejándose del coche. Sin embargo, en lugar de sacar su arma, empezó a levantar los brazos. Agujas rojas, con crueles púas, le brotaron de las manos y los brazos, atravesando las mangas de la camisa. Sin embargo, antes de que el oficial pudiera hacer nada más, un mechón de cabello azul pálido salió disparado de la capucha de Ari hacia la mujer, dejándola paralizada. Los otros dos oficiales aún no habían notado su angustia, pero podrían hacerlo en cualquier momento. ¿Cuál es el plan, jefe? Preguntó Joy. Matamos a estos tres. Aunque los otros dos no formen parte del ejército, tenemos que deshacernos de ellos, decidió Kai. Desde allí, nos dirigiremos directamente al cuartel general de Dednerat. Seguro que allí conseguiremos las respuestas que buscamos. Claro, respondió Joy, sacando una pistola estándar de su chaqueta. Nemoto, dile a Veros que mate a los otros dos a nuestra señal. Nemoto asintió, sacando un celular del bolsillo. Menos de un minuto después, Joy había ejecutado al oficial junto al coche, mientras que los otros dos habían perecido por las flechas de Veros en la garganta. Mientras la caravana cruzaba el puente y se adentraba en Deika, Kai sintió una profunda satisfacción ante la perspectiva de vengarse del ejército de liberación de Meta. No iba a permitir que nada se interpusiera en su camino. A pesar de salir de UA a una hora inadmisiblemente temprana y haber dormido quizás un par de horas la noche anterior, Yosetsu no habría podido dormir en el tren a Deika ni aunque hubiera querido. Lo intentó durante un rato en la primera etapa del viaje, de Musutafu a Nagoya, pero estaba demasiado ocupado imaginando los diversos escenarios que podrían aguardarle en Deika como para conciliar el sueño. No ayudaba que, cada vez que se quedaba dormido, recordaba de repente la bolsa de lona llena de equipo de apoyo a sus pies. Yosetsu no esperaba que nadie intentara robársela, pero no iba a correr ningún riesgo. El transbordo en Nagoya tuvo lugar antes de que el sol siquiera comenzara a salir, y el tren se adentró en la niebla que se había asentado en los valles entre las montañas. Este tren no iba tan lleno como el expreso a Nagoya, y Yosetsu recibió varias miradas extrañadas por su disfraz de héroe, pero nadie hizo ni dijo nada al respecto. Cuando Deika estaba a solo una parada, Atsume lo contactó por primera vez desde que dejó a. Mi dron está posicionado sobre Deika. La niebla lo mantiene oculto por ahora, pero aún puedo ver todo en el infrarrojo.
Yosetsu esperaba que ella presumiera o alardeara un poco más de ese logro, pero al parecer estaba tan dedicada como Yosetsu a sacar a Sen de donde quiera que se hubiera metido. No había nada estrictamente necesario que decir en respuesta, así que simplemente se tocó el dispositivo de comunicación en la oreja para hacerle saber que la había oído. Ya había atraído suficiente atención por llevar un disfraz de héroe, no había necesidad de atraer más miradas extrañas por hablar solo. La niebla había empezado a disiparse un poco al llegar el tren a la estación de Deika. Si bien la mayoría de los edificios que rodeaban la estación no superaban los 2 o 3 pisos, había un grupo de edificios más altos que Yosetsu apenas distinguía a lo lejos, cuyas cimas se perdían en la niebla mientras se cernían sobre toda la ciudad. Incluso con el sol naciente y la niebla desapareciendo, el centro de la ciudad aún emanaba una atmósfera amenazante que Yosetsu percibía incluso desde el tren. Por supuesto, lo más probable era que terminara allí de una forma u otra. Yosetsu se sorprendió un poco al ver que, mientras el tren entraba en la estación, todos los demás pasajeros de su vagón también se preparaban para bajar con él. No había ninguna ciudad importante en la línea entre Deika y Nagano, pero aún así habría esperado que al menos una persona continuara. Sin embargo, los demás pasajeros del tren estaban deseando bajar, apiñándose en las puertas antes incluso de que Yosetsu recogiera su bolsa de lona del suelo. Las puertas se abrieron con un timbre y los demás pasajeros de Yosetsu desembarcaron casi al unísono, marchando por la estación casi al unísono. Para no quedarse atrás y no llamar la atención, Yosetsu se apresuró a seguir a la multitud. Aún así, sentía las miradas sobre él mientras cruzaba la estación. Le costaba mantener una postura relajada y despreocupada, a pesar de sentir que lo estaba arruinando todo antes de empezar. Yosetsu casi podría convencerse de que estaba siendo paranoico si no fuera porque uno de los guardias de seguridad uniformados salió de la trastienda para seguirlo. Claro que no estaba seguro de que el guardia lo estuviera mirando a él y no, por ejemplo, al hombre de traje a su izquierda, pero se habría sorprendido si estuvieran observando a alguien más. El sudor le hormigueaba la nuca, pero Yosetsu no desvió la marcha. Sin embargo, antes de que el guardia de seguridad se acercara a Yosetsu, la radio de su cinturón cobró vida. Yosetsu estaba demasiado lejos para oír con claridad lo que decían por encima de los pasos de los pasajeros, pero un momento después, el guardia giró bruscamente y salió por una salida lateral de la estación con una expresión sombría. Yosetsu suspiró aliviado por dentro, pero mantuvo la calma. Una vez que Yosetsu logró salir de la estación, se hizo a un lado, dejando que la multitud pasara junto a él. Por suerte, la sensación de ser observado desapareció ahora que estaba afuera. No había guardias de seguridad persiguiéndolo ni alarmas sonando, así que supuso que todo debía de haber estado en su cabeza. Al menos, eso era lo que quería creer. Curiosamente, casi todos los pasajeros del tren continuaron hacia el grupo de edificios más altos en el centro de la ciudad. Lógico, quizás, ya que allí estarían la mayoría de los trabajos, pero Yosetsu aún esperaba que muchos de ellos se dirigieran a otras direcciones. Yosetsu sacó su celular, sin marcar, sino acercándolo a su oído para simular una conversación telefónica mientras hablaba con Atsume. Aún así, mantuvo la voz baja y tranquila para que nadie lo oyera. Acabo de salir de la estación de tren. Sin problemas, por lo que sé. Te veo. Saluda, Awase. Algo se movió en la niebla sobre la cabeza de Yosetsu. El metal brilló levemente. Probablemente era el dron de Atsume. Ignoró su broma y se concentró en sacar a Sen. ¿Has conseguido pensar en alguna pista de dónde podría estar Sen? Es una ciudad enorme que hay que explorar a fondo. Busqué Hirota, el nombre que me diste. Yosetsu estaba bastante seguro de que era el apellido de soltera de la madre de Sen. Era lo único que tenía por el momento. No es particularmente raro, pero solo hay un apartamento registrado con ese nombre en Deika. No pude averiguar mucho más que la dirección. Eso debería bastar, respondió Yosetsu. En esencia, no necesitaba saber nada más. Ve al norte, dijo Atsume. Te daré mejores indicaciones cuando te acerques. Yosetsu miró hacia el norte, directamente hacia la imponente colección de rascacielos. Claro que allí era donde probablemente estaría Sen. Con un suspiro, Yosetsu se echó la bolsa de lona al hombro y partió. Sin embargo, mientras caminaba por las calles brumosas de Deika, la sensación de ser observado se apoderó de él de nuevo. Además, algo no cuadraba en la ciudad. Claro, era temprano, pero había muy poca gente. Las únicas personas que Yosetsu había visto eran los pasajeros del tren, y todos habían desaparecido en la ciudad casi al instante.
Tampoco había coches, y la ciudad estaba inquietantemente silenciosa a medida que se alejaba de la estación. El adentrarse en la ciudad se volvió desagradable. Yosetsu necesitó casi todo su autocontrol para mantener un paso firme y los hombros relajados. Agradeció su pañuelo, pues impedía que el sudor que le salpicaba la frente le corriera por la cara. 2 cuadras al este. A Atsume le habló al oído y Yosetsu casi dio un respingo. Hacía tanto tiempo que no oía nada que empezaba a creer que la ciudad estaba desierta, salvo él. Recuperándose, Yosetsu giró a la derecha, aliviado de no dirigirse ya a la torre en el centro de la ciudad. Había algo en ella que lo desalentaba aún más que el vacío. Tras 2 cuadras más, llegó al edificio que Atsume había descubierto. Un edificio de apartamentos de 10 pisos, enclavado entre otros edificios de igual tamaño. De no haber sido por Atsume, Yosetsu probablemente nunca se habría fijado en este edificio en particular. Ahora solo me queda averiguar cómo entrar ahí, murmuró Yosetsu, mitad para sí mismo, mitad para Atsume. Te di un bebé por eso, añadió Atsume. Una ganzúa universal. Claro que había inventado algo así. Pero necesito una distracción, dijo Yosetsu. Que te pillen forzando cerraduras es una buena forma de que te arresten. ¿Quién te ha pillado? Replicó Atsume. No hay nadie por ahí. Lo sé, y da muchísimo miedo, respondió Yosetsu. Pero no puedo contar con que siga así. No tengo ningún problema con allanar una casa, pero que me pillen lo jode todo. Supongo que podría hacer algo con el dron, reflexionó Atsume. Sin embargo, antes de que pudiera extenderse más, Yosetsu captó un estruendo lejano. En cuestión de segundos, el chirrido aumentó de volumen hasta hacerle rechinar los dientes a Yosetsu. Yosetsu se giró hacia el origen del sonido, el conjunto de ominosos edificios en el centro de la ciudad, para encontrar un pilar de piedra al menos tan alto como cualquiera de los rascacielos que había aparecido. Un instante después, las alarmas de seguridad pública comenzaron a sonar en toda la ciudad. Supongo que eso servirá, murmuró Yosetsu, metiendo la mano en la bolsa de lona para encontrar la ganzúa de Atsume. ¿Qué causó eso? Se preguntó Atsume en voz alta, con un poco de estática colándose en su transmisión. No lo sé. Me da igual, respondió Yosetsu. Lo único que importa es llegar a Sen. Cuando se unió a Umarise, Veros sabía que acabaría con las manos manchadas de sangre. Bueno, con más sangre. No había sido precisamente un ejemplo de pacifismo, incluso antes de encontrar la religión. Dado que el objetivo de Umarise era erradicar a todas las personas con una peculiaridad, era inevitable que le pidieran matar, sobre todo considerando lo buena que era. También era muy consciente de que era una de las muchísimas personas que morirían si Umarise se salía con la suya, pero hacía tiempo que lo había aceptado. Después de todo lo que había hecho en su vida, después de Marrakech, la muerte sería una liberación. Si pudiera ayudar a la humanidad a evitar la singularidad del don, tal vez incluso podría equilibrar la balanza de su vida. Probablemente no, pero era mejor que nada. Cuando Overhaul demostró que existía una manera de eliminar las peculiaridades sin matar gente, Veros se regocijó por dentro. Podrían prevenir la singularidad de las peculiaridades sin matar al 80% de la humanidad. Después de todo, cualquier peculiaridad realmente peligrosa podía simplemente eliminarse antes de causar el apocalipsis. Todos los ataques masivos a grandes centros de población que Fleckturm había planeado ya no eran necesarios. Lo que hizo que fuera aún más extraño para ella verse involucrada en un ataque contra lo que parecía ser una ciudad entera. No fue decepcionante, en sí, solo sorprendente. Tras cruzar el río hacia Deika, no vieron a nadie más hasta que estaban a medio camino de la torre con la que Overhaul parecía obsesionado. Sin embargo, cuando vieron a otra persona, no fue solo una. Una oleada de humanidad los había abatido, desde prácticamente todos los ángulos. Por supuesto, ninguno de sus atacantes estaba armado, y las armas eran un excelente ecualizador. Dejaron a la primera oleada de atacantes tirada en el suelo, gritando de dolor y sin peculiaridades. Desafortunadamente, 3 de sus vehículos quedaron inoperativos en ese primer asalto, lo que los obligó a continuar a pie. Cada nueva oleada de enemigos los había reducido en número, un puñado de compañeros Umarise de Veros a la vez. Mejor ellos que uno de sus pesos pesados, como Overhaul o los gemelos Serpenters. Esos dos parecían estar pasándolo en grande, felices de poder desahogarse a su antojo. Lo más importante para Veros en ese momento era ahorrar munición. Al fin y al cabo, solo tenía unas cuantas flechas, y ni hablar de flechas con la droga que borraba su don.
Por lo tanto, adoptó una posición más bien de observadora cerca del centro del grupo, eliminando a los enemigos más peligrosos, pero manteniéndose al margen de la batalla. Fue con la cuarta oleada de enemigos cuando empezó a notar algunos problemas. Primero, estaba segura de haber visto a algunos de ellos antes. Esa sospecha se confirmó cuando lanzaron varios disparos que borraban sus peculiaridades sin detenerse ni un paso. Su plan actual de simplemente borrarlas obviamente no iba a ser suficiente contra enemigos que volverían por más tras sufrir el dolor de perderlas. En segundo lugar, y quizás más preocupante, la gente se movía más rápido que antes. Incluso sin donaciones, se movían tan rápido como Veros jamás había visto moverse a nadie. Mientras observaba, un hombre de aspecto muy sencillo recibió 3 dardos de borrado de donaciones en el pecho antes de golpear a una de las excultistas en la cara, lanzando a la desafortunada mujer más de 2 metros hacia atrás antes de que cayera al suelo. Nadie debería ser tan fuerte sin una peculiaridad que lo influencie de alguna manera. Los gemelos serpientes todavía estaban causando estragos entre sus atacantes, y un puñado de los yakuza restantes que tenían con ellos estaban usando armas reales para ayudar a mitigar la ola, pero este asalto se sintió más peligroso que cualquiera de los anteriores. Veros disparó 3 de su menguante colección de flechas explosivas para contener la marea antes de acercarse a Overaul. No demasiado cerca, por supuesto. Justo fuera de su alcance. Overaul. Veros tuvo que hablar demasiado alto para que la oyeran por encima del ruido de la batalla, y el hombre la fulminó con la mirada. Algo anda mal aquí. Overaul la miró fijamente un momento, y su mirada se desvaneció. ¿Así que tú también lo has visto? Esta gente, Veros señaló a la horda de gente común y corriente que los rodeaba y que destruía sin cesar a los cultistas de Umarise en combate cuerpo a cuerpo. Ya les hemos quitado sus peculiaridades. Aún así, siguen luchando, más rápidos y fuertes que antes. Hay una manera fácil de detener eso, dijo Overaul, extendiendo la mano desnuda hacia el suelo. Un momento después, Veros sintió que la tierra se movía bajo sus pies y oyó el crujido de piedra contra piedra tras ella. Se giró y, a pesar de saber lo poderoso que podía ser Overaul, se sorprendió un poco al ver una punta de tierra sólida que se elevaba casi 30 metros hacia el cielo. Cerca de la base de la púa, ésta se astilló en cientos de púas más pequeñas, cada una de las cuales empaló a uno de los que se abalanzaban sobre su grupo, además de a algunos desafortunados cultistas que habían estado demasiado cerca. La mayoría murió al instante, tiñendo las púas de un rojo intenso, pero algunos de los empalados aún luchaban débilmente contra su inevitable muerte. ¿Vendrán más? Veros apartó su atención de la espeluznante escena mientras los lejanos sonidos de las alarmas llenaban el aire. ¿Estás preparado para matar a todos los habitantes de esta ciudad? Si es necesario, respondió Overaul con serenidad. ¿Hay algún problema? No, señor. Veros miró a Overaul a los ojos mientras respondía. Estaba preparada para un momento así, pero lo esperaba más bajo la influencia de Fleckturn que de Overaul. Bien. Overaul se apartó de ella, obviamente indiferente a su opinión. Sigamos adelante. Yo nos despejaré el camino. Los 15 cultistas de Umarise restantes parecían estar reconsiderando seriamente unirse a Overaul, pero a estas alturas la única forma de sobrevivir era seguirlos. Aunque, pensó Veros, si la supervivencia era tan importante para ellos, nunca deberían haberse unido a Umarise. Además de esos cultistas, había media docena de miembros de la Yakuza que habían escapado del complejo Shinya Saikai antes de ser arrestados, los gemelos Serpenters, los 3 restantes de los 8 balas, Mimik, Chronostasis y, por supuesto, Overaul. Si realmente tuvieran que luchar contra toda la ciudad, probablemente sería el propio Overaul quien llevaría la mayor parte del trabajo pesado. Curiosamente, a pesar de la reciente demostración de poder de Overaul y el incesante zumbido de las alarmas de seguridad pública, no encontraron más ataques mientras se dirigían a la torre central. Veros juró haber oído pasos lejanos, pero aparte de su pequeño grupo, las calles estaban vacías. Eso duró hasta que estuvieron a solo 2 cuadras de la torre central. No era evidente desde lejos, pero había un muro de humanidad de al menos 10 personas que les bloqueaba el paso. Grupos más pequeños ya se estaban reuniendo a ambos lados, intentando acorralarlos. Detrás de la multitud, justo delante de la Yakuza, se alzaba una gran furgoneta blanca con un techo acristalado y altavoces en cada esquina. Un hombre solitario, vestido con un elegante traje y corbata, se encontraba de pie sobre el vehículo.
Su característica más notable, sin embargo, era el gran casco metálico que llevaba, que amplificaba sus palabras para que se oyeran y entendieran fácilmente a varias cuadras de distancia. Amigos míos. Habló con el tono de un político experimentado. No podemos permitir que los crímenes de estos invasores queden impunes. Crímenes contra nuestros camaradas, crímenes contra la humanidad y crímenes contra la naturaleza misma. Se hacen pasar por dioses, robando las habilidades meta de hombres y mujeres de buen corazón, atacando sus propias almas. Pero se equivocan. Todos tenemos poder en nuestro interior, y la vida prevalecerá. Amigos míos, no permitan que el sacrificio de sus camaradas sea en vano. Combine sus poderes y denles a estos herejes un vistazo al mundo venidero. Un mundo donde todos son héroes. Y al mismo tiempo, nadie lo es. La multitud rugió de aprecio ante las palabras, en una exhibición que pareció hacer dudar incluso a los gemelos Serpenters. Overhaul, sin embargo, no mostró tal vacilación. Mientras la masa humana corría hacia su grupo, que se reducía, él avanzó con calma y extendió la mano hacia el suelo. El asfalto explotó a su alrededor. Puntas puntiagudas y crueles emergieron del camino, disparadas hacia la multitud, una por cada persona. Sin embargo, en un instante, con el sonido de un gong, las púas se detuvieron, a escasos centímetros de quienes encabezaban la turba. Algo brilló azul entre Overhaul y la masa humana. Un escudo que los protegía de la ira de Overhaul. Pero al mismo tiempo, los yakuza estaban protegidos de la turba. Amigos míos. Continuó el político. Sus compatriotas les han dado la salvación. No la desperdicien. Sigan adelante y alcanzaremos la victoria. Con otro rugido potente, la horda se abalanzó sobre el escudo, empujando y empujando como si sus vidas dependieran de ello. Al principio, Veros no estaba segura de si veía cosas o no, pero parecía que ese escudo azul brillante, se movía. Al principio estaba segura de que era solo un efecto de la luz, pero entonces las puntas de los clavos de asfalto de Overhaul comenzaron a desafilarse. Un momento después, la multitud había logrado tomar impulso, destruyendo lentamente todo el trabajo de Overhaul. Apunta al traje. La voz de Overhaul era alta y autoritaria, sin rastro de pánico. Veros oía las ráfagas de dardos tras ella, pero cada jeringa llena de drogas que borraban su don colisionó con el mismo escudo que bloqueaba al propio Overhaul. A la izquierda, un repentino empujón de la turba exterior destrozó la fortificación improvisada de Overhaul. Solo la rápida activación del don detenga y mantuvo a raya a la horda hasta que Overhaul pudiera levantar otra barricada. Veros sacó una de sus pocas flechas anuladoras de peculiaridad y la apuntó a su peculiaridad. Por suerte, la oradora no se movía mucho, así que un disparo indirecto debería ser bastante fácil. No estaba segura de la altura de los escudos, así que apuntó casi directamente hacia arriba antes de disparar. La flecha voló recta y certera casi 2 docenas de metros antes de que la función de puntería de la peculiaridad de Veros se activara, alterando la trayectoria al instante. Por muy altos que alcanzaran los escudos, no fue suficiente para bloquear la flecha, que cayó directamente sobre el político, alojándose en su hombro. El hombre gritó de dolor, amplificado por toda la ciudad por los diversos altavoces que usaba. La presión de la horda sobre las barricadas de Overhaul se disipó, y los miembros de la turba repentinamente lucieron preocupados e inseguros. Pero más que eso, la neblina azul que había dejado al descubierto el escudo comenzó a latir y crepitar. Overhaul volvió a desplegar su don y el asfalto presionó el escudo con más fuerza que antes. Con el sonido de cristales rotos, el escudo se rompió y Overhaul no tuvo piedad de quienes se habían refugiado tras él. Púas de piedra y asfalto azotaron a la multitud, matando a cientos en los primeros segundos. La multitud era tan densa que los cultistas de la humanización ni siquiera necesitaron apuntar al abrir fuego. Cada disparo estaba garantizado. La propia Veros continuó ahorrando sus flechas, sin necesidad de contribuir a la inevitable derrota. No tuvo que esperar mucho. Menos de 30 segundos después de que los escudos se rompieran, los primeros miembros de la multitud comenzaron a abandonar la lucha. El terror se extendió rápidamente, y pronto todos los miembros de la turba que habían estado tan cerca de aplastarlos con su gran número estaban huyendo. A los cultistas no pareció importarles que sus oponentes estuvieran destrozados, disparando a todos por la espalda mientras intentaban retirarse. Overhaul, por su parte, ignoró a la turba en cuanto se desintegró y continuó su camino hacia la torre central. No llegó muy lejos cuando oyeron un grito desde arriba. ¿Cómo te atreves? Pagarás por lo que le has hecho a mi ejército.
Un hombre saltó desde lo alto de la torre, enfundado en una enorme armadura metálica, y aterrizó con un estruendo que destrozó el pavimento. Yo, Redestro, perpetuaré la voluntad de mis ancestros y garantizaré la libertad de las meta-habilidades. No tienes cabida en este mundo. Veros no podía verlo, pero estaba segura de que Overaul estaba sonriendo bajo su máscara. En las 24 horas transcurridas desde que Sen despertó y descubrió que lo tenían como rehén, su pánico y preocupación iniciales se habían desvanecido. En cambio, la principal emoción que sintió durante ese tiempo fue un profundo y persistente aburrimiento. Después de todo, le habían quitado el teléfono y le habían prohibido cualquier acceso a Internet. El único material de lectura en todo el apartamento era un ejemplar viejo y destartalado de Meta Liberation War de Destro, y Sen se negaba a dedicarle tiempo a esa propaganda. Había un pequeño televisor en la pequeña sala, pero solo captaba canales locales, todos aparentemente gestionados por otros miembros del Ejército de Liberación de Meta. Por supuesto, a Sen tampoco se le permitía salir del apartamento. Goto estaba siempre junto a la puerta principal y no parecía necesitar dormir, comer ni ir al baño. Al menos, durante el tiempo que Sen llevaba allí, aquel hombre enorme no se había movido ni una sola vez. Su madre entraba y salía, pero nunca se ausentaba más de 1 o 2 horas seguidas. Intentó una y otra vez iniciar una conversación, pero Sen no se dejaba vencer. Para él, ella había roto su última relación con él. Sen pasó la mayor parte del tiempo ideando y descartando varios planes para escapar de su prisión. La cocina estaba vacía de cuchillos más grandes o afilados que un cuchillo de mantequilla, e incluso entonces, Goto vigilaba de cerca a Sen cada vez que estaba en la cocina. Sen tenía otras ideas para armas improvisadas, como palillos chinos, cristales rotos e incluso usar una de las sillas de la sala como garrote. El problema al que siempre le daba vueltas era que, incluso si lograba someter a Goto, y eso no era seguro, sobre todo porque Sen aún desconocía su don, no tenía ni idea de cómo salir de la ciudad sin que lo volvieran a capturar. Dado que todas las cadenas de televisión parecían estar bajo el control del ejército, así como de toda la agencia de Sliding Go, Sen partía de la base de que todos los habitantes de Deika eran sus enemigos hasta que se demostrara lo contrario. Con esa suposición en mente, casi todos los planes de escape que se le ocurrían dependían de múltiples suposiciones muy arriesgadas. Así que, por el momento, Sen se sentó en su habitación, intentando decidir cuánto tiempo esperar antes de intentar escapar. En un mundo ideal, claro, Seto alguien se daría cuenta de que su ausencia era sospechosa y enviaría una investigación. Tenía que esperar y darles la oportunidad de acudir en su ayuda. Al fin y al cabo, si intentaba escapar sin éxito, probablemente lo encerrarían en un lugar mucho más difícil de acceder. Por lo tanto, cuando oyó un estruendo atronador proveniente de las profundidades de la ciudad, seguido de los sonidos apagados de voces y combate, el corazón le dio un vuelco. No parecía probable que se produjera un ataque villano en medio de una ciudad ya controlada por villanos, y entonces un pequeño destello de esperanza se apoderó de su pecho. Quizás un grupo de héroes estaba allí. No importaba si estaban allí expresamente para rescatarlo, siempre y cuando pudiera encontrarlos eventualmente. Sen intentó disimular su diversión mientras su madre ponía varias excusas débiles y contradictorias antes de casi salir corriendo por la puerta. Por desgracia, Goto ni siquiera se movió de su sitio, simplemente abrió los ojos para observar a Sen en lugar de quedarse medio dormido todo el tiempo. A pesar de la escasa esperanza que la explosión había despertado en Sen, se sorprendió legítimamente cuando alguien llamó cortésmente a la puerta del apartamento. Cualquiera que perteneciera al Ejército de Liberación de Meta probablemente habría entrado directamente, o al menos se le habría esperado. A juzgar por el repentino entrecerramiento de ojos de Goto, quienquiera que estuviera en la puerta ciertamente no era esperado. Sen metió la mano en el bolsillo, apretando con los dedos la figurita de peltre que llevaba consigo desde que despertó allí. Independientemente de quién estuviera en la puerta, esa podría ser su mejor oportunidad para pillar a Goto por sorpresa. También miró hacia la cocina, calculando lo rápido que podría conseguir algún cristal roto. Goto, por su parte, se puso de pie por primera vez en horas, tomándose un momento para estirar los brazos y la espalda, crujiendo los nudillos con solo flexionar las manos. Le lanzó a Sen una mirada de advertencia antes de girarse para abrir la puerta, con la mano derecha ya apretada en un puño. Debido a la corpulencia del hombre, Sen no podía ver a su alrededor para identificar a quien había llamado. ¿Quiénes son? Fue todo lo que Goto logró decir antes de quedarse paralizado y gritar, con un zumbido eléctrico que llenó el aire.
Sin perder un segundo, Sen se preparó y lanzó la figura de peltre a la nuca de Goto con todas sus fuerzas, utilizando todos los trucos que había aprendido hasta el momento para multiplicar su poder. Se estrelló contra la nuca del hombre con un golpe sordo, lanzando su cabeza hacia adelante y tirándolo al suelo. Un hilillo de sangre se derramó del lugar del impacto. Pero Sen no estaba concentrado en eso, sino más bien en quien estaba al otro lado de la puerta. Yo, con su disfraz de héroe, sosteniendo un taser chispeante y con una bolsa de lona absolutamente llena en su espalda. ¿Qué demonios haces aquí? Sen había considerado a varios rescatadores potenciales que yo podría haber reunido, pero nunca imaginó que yo aparecería en persona. La OA había insistido en que aún eran estudiantes cuando secuestraron a Midoriya. Era lógico que ahora se comportaran igual. Te estoy rescatando, pobrecito, respondió yo, apagando rápidamente la pistola eléctrica y agarrando una pierna de Goto. Ayúdame a meterlo dentro. Algo atónito por lo que sucedía, Sen obedeció a su amigo. Incluso con su corpulencia, Goto era sorprendentemente pesado. La herida en la cabeza aún sangraba levemente, pero el hombre respiraba. Yo sacó unas esposas gruesas de su mochila y se las colocó en las muñecas. En un instante, se expandieron para cubrir las manos de Goto, recubriéndolas de metal. Sen miró a yo con una ceja levantada. Atsume me dio algunos juguetes para esto. Esa fue toda la explicación que Sen necesitó. También tengo algunas cosas para ti. Yo rebuscó en la bolsa de lona, sacando versiones actualizadas de los taladros de dedos de Sen, y una versión actualizada de su cadena con peso, un puñado de posibles armas cuerpo a cuerpo y arrojadizas que en realidad estaban diseñadas para el combate, y para rematar, una maldita pistola. ¿Qué carajos se supone que haga con esto? Preguntó Sen cuando yo le entregó el arma. Dispara a la gente, respondió yo, inexpresivo. Simplemente me estás dando una maldita pistola. Dispara perdigones. Casi la mitad del voltaje que mi taser de antes, respondió yo, tranquilizando un poco a Sen. Tengo 2. Es lógico que tú también tengas uno. Vale, da igual. Sen respiró hondo para intentar centrarse. Entonces, ¿cuál es el plan para salir? ¿Con quién nos reuniremos? El silencio de yo era ensordecedor. Yosetsu, dime que tenías un maldito plan para largarte de aquí. Tengo un maldito plan para largarme de aquí, dijo yo con cara seria mientras sacaba unas cuantas cosas más de su bolsa de lona y se las metía en los bolsillos. ¿Qué pasa? Preguntó Sen después de otro silencio demasiado largo. Improvisar. Que te jodan, dijo Sen furioso. Por amor a... No lo pienses más, lo interrumpió yo, tapándose una oreja con la mano, escuchando algo. Atsume dice que alguien viene para acá. Quizás hicimos demasiado ruido antes. La frustración y el enojo de Sen con yo quedaron relegados a un segundo plano por un momento cuando ambos se colocaron a ambos lados de la puerta. Podrían discutir después de lidiar con quien quiera que intentara retener a Sen prisionero. Pasaron varios momentos tensos mientras ambos esperaban la aparición del misterioso personaje. Sen tomó una de las armas cuerpo a cuerpo que Awa se le había dado, una porra de tamaño normal, y se preparó para atacar. Yo, en cambio, simplemente sacó su pistola y apuntó a la puerta. Tras lo que pareció una eternidad, el pomo de la puerta vibró y Sen se preparó para atacar. Al abrirse la puerta, Sen blandió su porra. Sin embargo, al reconocer quién estaba al otro lado, hizo todo lo posible por detenerlo. Mamá. No sabía por qué le sorprendía que hubiera vuelto, pero así era. Su rostro se tornó gélido al observar la escena. Goto inconsciente y esposado en el suelo, mientras Sen sostenía un arma a punto de atacarla. Sin embargo, antes de que pudiera abrir la boca para decir nada, se oyó un suave chasquido detrás de ella y sus músculos se tensaron. Un instante después, yo la golpeó en la nuca con su propia porra. Perdón si te robé el protagonismo, dijo yo, como si no lo lamentara en absoluto. No sabía que estaba allí. Era lógico acabar con ella. Sen no escuchaba. En cambio, era un mar de emociones. Tenía tantas ganas de decirle a su madre, de gritarle, de chillarle. Pero había tenido la oportunidad el último día y no lo había hecho. Ahora, incluso había tenido la oportunidad de mostrarle exactamente cómo se sentía, y había dudado. Una parte de él no estaba sorprendida. A pesar de todo, a pesar de haberlo abandonado a él y a su padre, a pesar de haberlo tomado como rehén, seguía siendo su madre. Pero al mismo tiempo, era evidente que no lo veía como su hijo, en realidad. Solo lo veía como otra persona a la que debía convertir a su punto de vista.
Alguien a quien ella podría estar en mejor posición para convertir, pero nada más. ¿Estás bien?, preguntó yo. Tenemos que irnos antes de que aparezca alguien más. Sí, respondió Sen. Su madre no era importante. No necesitaba demostrarle nada. Dejarla allí, inconsciente en el suelo, era justo lo que se merecía. Sí, salgamos de aquí. Mientras nos movemos, dime exactamente cómo supo Atsume que venía. Tiene un dron afuera, dijo yo, metiendo la mano en el bolsillo. Le lanzó a Sen un pequeño auricular. Mételo. Ella también podrá hablar contigo y guiarnos a ambos. Sen miró el auricular un instante antes de ponérselo. Aunque Atsume era una ingeniera de soporte brillante, no sabía qué opinaba de ella como centro de control de misión. Dadas las circunstancias, supuso que no tenía muchas opciones. Entonces, pongámonos en movimiento. Considerando todo, me sorprende que sigas aquí. 9 no necesitó mirar a un lado para saber que Geten se había acercado a él. Desde la muerte de All for One, su propia copia del don se había comportado de forma extraña. Algunos de sus dones estaban cambiando, por decirlo de alguna manera. Ya no necesitaba mirar a alguien para que el escaneo lo detectara y su alcance había aumentado drásticamente. Puede que discrepe con el gran comandante sobre la gran estrategia a veces, pero cumplo órdenes. En todo caso, Geten estaba minimizando sus desacuerdos, pero 9 no quería entrar en esa discusión en particular ahora. Nunca insinué que no. Pero apuesto a que te morías de ganas de enfrentarte a ese de enfrente. 9 señaló vagamente hacia el suelo donde se encontraban los invasores, al pie de la torre donde él y Geten se encontraban. Es solo una metahabilidad de control de cemento común y corriente. Es brutal con ella, pero no tiene nada de especial. En cuanto Geten pronunció esas palabras, Redestro se abalanzó sobre el hombre con máscara de pájaro que lideraba la incursión. Con el apoyo de Claustro, Redestro podía moverse con una velocidad aterradora para un hombre tan grande. Si el hombre no hubiera tenido ya la mano en el suelo, probablemente habría quedado reducido al instante a una mancha de sangre. En cambio, un muro de hormigón y asfalto de al menos 3 metros de espesor se alzó entre él y Redestro. El gran comandante atravesó el muro sin dificultad, pero le dio al enmascarado un instante para elevar el suelo bajo sus pies 5 metros mientras hundía a Redestro en la tierra. Ambos aprovecharon la oportunidad para hablar, aunque estaba demasiado lejos para que 9 pudiera oír lo que decían. Eso es muy valioso viniendo de ti. Incluso las metahabilidades de control más simples pueden convertirse en algo completamente diferente cuando son lo suficientemente fuertes. Deberías saberlo. Después de todo, no había nada intrínsecamente especial en el don de Geten. Había sido muy fuerte incluso antes de que despertara, pero eso se debía más a la genética y a la crianza dirigida que a cualquier otra cosa. Sí, pero mantengo lo dicho. No es nada especial. 9 negó con la cabeza. Te equivocas. Su metahabilidad es mucho más compleja de lo que crees. Simplemente aún no la ha demostrado. ¿Le estás ocultando información al ejército? La voz de Geten tenía un tono peligroso. Desde que su pelea terminó en un punto muerto, Geten había abandonado el antagonismo manifiesto que sentía hacia 9. Pero 9 sabía que si cometía algún desliz, Geten sería el primero en apuntarle a la garganta. No seas tonto. Ignoró el gruñido silencioso de Geten. No sé exactamente qué puede hacer su metahabilidad, pero sé que es más que solo controlar el cemento. Y antes de que lo menciones, sí, se lo dije al gran comandante. No le estoy ocultando información a nadie. Como sea. Geten resopló con desdén. De cualquier manera, lo mataría. Los trucos extra no se comparan con un poder abrumador. Eso era notablemente similar a lo que había dicho sobre las peculiaridades adicionales de 9 antes de su batalla. 9 seguía seguro de que, si hubieran continuado, manipulación del clima habría cambiado la situación eliminando agua y hielo de la atmósfera, pero Redestro los había detenido antes de que llegaran a ese punto. Eso parece ser lo que piensa el gran comandante. Ya vemos qué bien le está yendo. La conversación que había estado teniendo con el enmascarado se había interrumpido. Redestro usó su enorme fuerza para escapar de su prisión temporal y lanzarse de nuevo hacia su oponente. Una vez más, sin embargo, la impresionante velocidad de reacción y el ingenioso uso de los materiales a su alrededor permitieron al enmascarado escabullirse de Redestro. Ahora era evidente que no solo controlaba el hormigón y el asfalto, sino cualquier cosa inorgánica cercana. Se impulsó sobre una plataforma de tierra, rozando un rascacielos cercano al pasar.
El edificio se estremeció antes de que lanzas de metal y vidrio se dispararan hacia Redestro. El gran comandante desvió fácilmente el ataque con un solo golpe de su enorme puño, pero el esfuerzo desestabilizó el resto del edificio, derrumbándolo sobre su enorme equipo de apoyo. Geten resopló con disgusto. Aún no es rival para el gran comandante. Estoy de acuerdo. Discrepar sería una buena manera de que Geten lo atacara en ese preciso instante. Aunque 9 confiaba en sus posibilidades contra Geten, sobre todo con Slice y Moni al fondo de la sala, estaba seguro de que el resto del ejército se pondría del lado de Geten antes que de él. Después de todo, Geten llevaba mucho más tiempo en el poder. Bien. La voz de Geten era gélida. 9 decidió, en cambio, cambiar de tema. Escéptico, ¿has logrado averiguar quiénes son estos advenedizos? Escéptico no se había movido de la mesa de conferencias donde estaban sentados antes del ataque, aún con su omnipresente portátil. 2 de sus marionetas estaban a cada lado, sosteniendo portátiles adicionales que miraba de vez en cuando. Curioso había desaparecido justo después de que Trumpet saliera a enfrentarse a los invasores, afirmando que había otra posible invasión ocurriendo al mismo tiempo. HM. Ah, sí, son yakuzas, respondió Skeptic, sin apenas levantar la vista de sus pantallas. ¿Lo ves? Es imposible que un yakuza de poca monta pueda derrotar a Redestro, proclamó Geten mientras Redestro emergía de los escombros del rascacielos. Si ya descubriste quiénes son, ¿por qué sigues así? Skeptic escribía a un ritmo frenético, a veces en 2 portátiles diferentes al mismo tiempo. Curious tenía razón. Tenemos otro invasor. Este es mucho más sutil. Estoy rastreando su origen, pero sean quienes sean, son buenos. Como sea, interrumpió Geten con desdén. Si necesitan escabullirse y esconderse así, hasta Curioso podrá con ellos. Skeptic arqueó una ceja ante ese comentario, pero no perdió el ritmo en su trabajo. Interesante. Otro estruendo desde abajo atrajo la atención de 9 y Geten de nuevo a la pelea. De alguna manera, por suerte o por buena planificación, el enmascarado había logrado ponerle una mano a Claustro. El metal se estiró y se retorció, impactando contra el cuerpo de Redestro. Afortunadamente, con su don al límite, la destrucción de su equipo de apoyo no pareció afectar al gran comandante en absoluto. De hecho, con una simple flexión de brazos, la mayor parte de Claustro se desprendió de su torso, cayendo inerte al suelo. Sin embargo, antes de que pudiera retirar los trozos de pierna destrozados, el enmascarado se lanzó hacia él, acelerado por una plataforma de tierra bajo él. En un abrir y cerrar de ojos, el invasor enmascarado agarró a Redestro por la cara. Y entonces explotó el gran comandante del Ejército de Liberación del Meta. No había otra palabra para describir lo sucedido. En un instante, Redestro estaba allí de pie, con la piel cubierta por la oscuridad asociada a su don. Al siguiente, hubo un chapoteo de sangre y vísceras desde donde había estado. Por un instante, se hizo el silencio. El hombre enmascarado, arrodillado al pie de la torre, respiraba hondo. Imposible, el susurro de Geten fue lo primero que rompió el silencio antes de que los restos de la yakuza se reagruparan, acercándose a su líder, al pie de la torre. Eso no era solo manipulación de materia inorgánica. Era manipulación de materia universal. Y si el escaneo era preciso, era fundamentalmente tan poderoso como cualquier otra peculiaridad de la ciudad, incluyendo la de Geten. Con un poder como ese, mamá, escéptico, distráiganlos. Slice, cuando puedan, tómenle las manos. 9 tomó el control de la situación, y mamá y Slice entraron en acción de inmediato. Escéptico ni siquiera levantó la vista, pero un puñado de sus marionetas salieron disparadas por las puertas al pie de la torre. Geten, sin embargo, permaneció inmóvil, con una expresión de horror en el rostro. 9 lo miró por última vez antes de saltar al suelo junto a Slice, usando su control del clima para amortiguar la caída con una ráfaga de viento. Antes de que los yakuza pudieran reunirse con su líder enmascarado, las marionetas de Monia y Escéptico los interceptaron. Su líder era, obviamente, su único y verdadero poder, ya que los miembros restantes de la yakuza eran sorprendentemente ineficaces contra las marionetas. Tanto las marionetas de Monia como las de Escéptico eran inmunes a su supresor de peculiaridades, y los pocos yakuza que poseían peculiaridades ofensivas reales, como el arquero y los 2 espadachines, eran mucho menos efectivos contra las marionetas que contra oponentes de carne y hueso. Al poco rato, un escudo amarillo ondulante apareció alrededor del grupo de yakuzas, impidiendo el paso a las marionetas, pero impidiendo que los yakuzas se movieran.
Un punto muerto. Perfecto. Justo lo necesario para llamar la atención de su líder. De hecho, justo después de que el escudo apareciera, el líder se puso de pie. Su primer paso fue vacilante, pero el segundo fue más fuerte. El tercero fue aún más fuerte, casi volviendo a la normalidad. Desafortunadamente para él, nunca tuvo la oportunidad de dar un cuarto paso. En un silencioso destello rojo, Slice usó su cabello para cercenar las manos del líder Yakuza a la altura de las muñecas. La sangre brotó de los muñones, tiñendo de rojo el suelo en ruinas donde él se encontraba. 9 avanzó a grandes zancadas, como un depredador acechando a su presa, mientras el hombre enmascarado caía lentamente en la cuenta de lo que acababa de ocurrir. Levantó los brazos, temblando, frente a su rostro, palideciendo y abriendo los ojos lentamente al comprender que sus manos habían desaparecido por completo. El hombre no dio señales de percatarse de que 9 se acercaba a él y solo se estremeció levemente cuando éste le puso la mano en la nuca. 9 extendió la mano para robar la peculiaridad del hombre y volverse verdaderamente imparable. Salir del edificio donde Sen había estado encerrado fue lo fácil. Según Atsume, lo que podían oír a través de la interferencia, al menos, era que toda la ciudad parecía estar en alerta máxima. Lo que ocurriera en el centro tenía a la gente corriendo por todas partes. El edificio donde se encontraban ahora estaba prácticamente desierto, pero en cuanto él y Sen salieran a la calle, se darían cuenta de que estaban fuera de lugar. En principio, tenían dos opciones. Subir las escaleras hasta el tejado y atravesar la ciudad saltando de tejado en tejado, usando las escaleras de incendios y los canalones para subir cuando fuera necesario. Dado que su objetivo final era salir de la ciudad por completo, esto conllevaría la dificultad añadida de aterrizar. Además, si los avistaban en algún momento durante su éxodo, estar confinados en los tejados dificultaría enormemente la huida de sus perseguidores. Había un límite a los lugares a los que podían ir. Así que Yosetsu y Sen bajaron 8 tramos de escaleras hasta la planta baja, saliendo finalmente por una puerta trasera de mantenimiento. La interferencia estática que interrumpía sus comunicaciones con Atsume disminuyó un poco al salir del edificio, con su dron sobrevolando. Vayan al sur. Su voz era firme, pero Yosetsu juraría que podía oír sus dedos sobre un teclado de fondo. Solo podía esperar que les diera buenas indicaciones para salir de aquella pesadilla. Por suerte, el sur estaba lejos de lo que sucedía en el centro de la ciudad, que ahora parecía incluir una tormenta localizada formándose justo encima de la torre central. Era obvio que algo grave estaba sucediendo allí, pero no tenía nada que ver con sacar a Sen de la ciudad, así que Yosetsu lo ignoró por ahora. El callejón detrás del edificio de apartamentos desembocó rápidamente en una calle lateral desierta. Sigue, fue la única indicación que dio Atsume, así que, tras comprobar rápidamente que no había nadie observándolos, Yosetsu y Sen cruzaron la calle a toda prisa antes de meterse en otro callejón. Mientras se escabullían por el callejón, el sonido de las sirenas y los vehículos de emergencia resonaba en las paredes, como si viniera de frente. Sin embargo, al llegar a la siguiente calle, la fuente había desaparecido, dejando tras de sí otra calzada vacía. Gira al oeste, ordenó Atsume, mientras su dron aparecía en el cielo. Se vuelve más residencial por allí y. La estática se apoderó de la transmisión por un segundo antes de que volviera a interrumpir. ¿Podrá hacer un puente? Atsume? Preguntó Sen por primera vez desde que salió del edificio. Te cortaste la comunicación por la estática. Eso no debería pasar, Atsume parecía legítimamente confundida. Quizás sea esa tormenta eléctrica que se está formando. Veré qué puedo hacer para arreglarla. Ahora mismo tienes que moverte. La estática bailaba entre sus palabras, pero al menos Yosetsu podía oír todo lo que decía. Tenía la vaga sospecha de que les había recomendado a él y a Sen robar un coche para salir de la ciudad, y se decepcionó al encontrarse considerándolo seriamente. Después de todo lo que hacía era bastante cuestionable legalmente y, al final, seguro que lo expulsarían de la UA. Si robar un coche le garantizaba a Sen un lugar seguro, al menos, Yosetsu no se sentiría mal. De cualquier manera, quemaría ese puente cuando llegara. Por ahora, sin embargo, giró hacia el oeste, guiando a Sen fuera del callejón y por el arcén. Yosetsu se encogió de miedo por el ruido que hacían, pues no quería alertar a nadie de su presencia. Al mismo tiempo, deseaba que fueran más rápido. Cualquier cosa con tal de salir de la ciudad lo antes posible. Pasaron 1 y 2 manzanas sin que Atsume volviera a contactar con ellos ni se viera ninguna otra señal de vida en la ciudad.
Fiel a la palabra de Atsume, Yosetsu pudo ver que la zona se estaba volviendo más residencial, con bloques de casas unifamiliares visibles a lo lejos. Fuera de la vista, ahora. La voz de Atsume resonó en los dispositivos de comunicación. La estática sonaba aún peor ahora que antes. A pesar de todo, Yosetsu y Sen actuaron por instinto. No había callejones cerca, pero sí una puerta. Sin preocuparse por la legalidad ni nada parecido, Yosetsu corrió hacia la puerta y le dio una patada en el centro. La madera se quebró al romperse el pestillo y la puerta se abrió hacia adentro. En un instante, Sen y Yosetsu estaban dentro, de pie al pie de una escalera que conducía a los apartamentos superiores. Sen cerró la puerta de golpe y se apoyó contra ella. «Cierra la puerta», susurró Sen con toda la intensidad de su poder. En lugar de responder directamente, Yosetsu usó su propio cuerpo para bloquear la puerta, igual que Sen. Ante la mirada incrédula de Sen, simplemente se llevó un dedo a los labios y ambos se quedaron quietos. El sonido de pasos fuertes provenía del exterior, acompañado de gritos y órdenes indistintas. El tumulto exterior duró mucho más de lo que Yosetsu esperaba, sonando como si algo parecido a un ejército hubiera marchado. Todo despejado. La voz de Atsume llenó el silencio que quedó después, con la estática distorsionando su voz hasta hacerla casi ininteligible. Yosetsu se apartó de la puerta e intentó abrirla antes de darse cuenta de que Sen no se había movido en absoluto. ¿Qué carajo fue eso?, preguntó Sen, mirando a Yosetsu con una expresión inescrutable. No, puedo usar mi don ahora mismo, dijo finalmente Yosetsu. Tenemos que seguir adelante. Hablaremos de ello cuando salgamos de aquí. Sen dudó un instante antes de apartarse de la puerta y dejar que Yosetsu la abriera. Te tomo la palabra, ¿sabes? Por supuesto, Yosetsu no esperaba menos. La calle estaba vacía de nuevo, pero al mirar hacia el centro de la ciudad, Yosetsu pudo ver las espaldas de la multitud que pasaba apresuradamente. Por suerte, a ninguno se le ocurrió mirar atrás, o habrían visto a dos estudiantes de la UA salir de un edificio. Estaban a punto de dirigirse más al oeste cuando Yosetsu se dio cuenta de que el dron de Atsume volaba excepcionalmente cerca, justo encima de sus cabezas. Lo miró con curiosidad, encontrándose con sus múltiples cámaras que se acercaban y desenfocaban. Se oyó un clic en su dispositivo de comunicación y la estática de fondo que se había acumulado durante su ida desapareció. Yosetsu esperaba oír a Atsume anunciar que había solucionado el problema de la interferencia, pero en lugar de eso, fue un hombre que habló con voz cantarina. Te encontré.